Buenos días, qué gusto saludarles. Hoy domingo 1 de agosto, iniciamos el octavo mes del año, vamos a la recta final del año 2021. Qué gusto y placer saludarles desde los estudios abogado Paulo Gerardo Matamoros de HCH Televisión Digital para todo el país y para toda la gente que nos puede ver a través de la internet. Así es que bienvenidos, buenos días, que Dios los tenga con buena salud y siempre con espíritu de seguir adelante. Les saluda el periodista Nelson Sorto con un gran grupo de compañeros que están de turno este fin de semana. Más bien iniciando la semana, iniciando el mes. Hoy me acompaña el licenciado Johnny Varela, es el encargado del programa de retornar a clase. Así es que pónganle mucha atención a este tema que vamos a tener hoy. Algunas preguntas concretas, por favor, preguntas concretas de qué está pasando en su centro educativo. Porque a estas alturas ya mucha gente debe de estar pensando más bien en finalizar el año lectivo, porque agosto, septiembre, octubre, 3 meses de clase, 3 meses de clase y un par de días del mes de noviembre para aquellos que se quedan y que van a recuperación. Licenciado Varela, qué gusto saludarlo, bienvenido a Actualidad. Muchas gracias, muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Importante tocar este tema de la semipresencialidad que ha generado varias interpretaciones a nivel de nuestro país y que este momento sea oportuno para poder aclarar todas las dudas que tengan y estaremos a la expectativa de todas las preguntas que pueda realizar la audiencia. Así es, bueno, primero vamos a arrancar con esto de del tema de cómo están con el proceso de retornar a clases. La semipresencialidad, si se va a hacer este año, porque están hablando, ya estamos en agosto, están hablando que de la primera quincena de agosto en adelante, ¿verdad? Sí hay algunos colegios que ya se anotaron cómo va a ser la situación, porque en la cadena es cierto que se repite, se escucha, se mira, pero que al final queda algo confuso. Ustedes que manejan todo esto, licenciado Varela, ¿cómo se está trabajando en esto de la semipresencialidad? Quiero explicarle algunos antecedentes. En el año 2020, la Secretaría de Educación elaboró toda una estrategia que se llama Retorno Seguro a Clases de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. En esta estrategia se establecen todos los lineamientos que necesita el sistema educativo para poder entrar a ese retorno. Eso significa que tenemos la preparación completa y que en este momento lo que vamos a hacer es la operatividad para el tema de la semipresencialidad. Esta estrategia tiene 3 grandes etapas o 3 grandes fases. La primera fase es la etapa de planificación, donde se van a constituir 3 grandes comités. Un comité de bioseguridad o convivencia, un comité de pedagógico y un comité psicoemocional. En ese sentido, el abordaje es integral a nivel del centro educativo. En la etapa de planificación es lo que nosotros estamos previendo para el 26 de agosto en las instituciones no gubernamentales, el 16 de agosto y el 26 de agosto para las instituciones públicas. En ese sentido... 16 de agosto. 16 de agosto para los centros educativos no gubernamentales. O sea, son los privados, ¿verdad? Son los privados. Son los privados, porque mucha gente no entiende eso de gubernamental y gubernamental. Son los privados. Son los privados. 16 de agosto los privados. 16 de agosto. Los colegios públicos el 26 de agosto. Entonces, como le estaba explicando anteriormente, consta de 3 etapas. Vamos a entrar en esta fecha a la etapa de planificación. Y en esta etapa de planificación implica hacer un análisis de todas las condiciones de los centros educativos, principalmente en el sector público, si cuentan con las habilitantes de agua y saneamiento, si cuentan con las habilitantes hidrosanitarias, si los docentes tienen sus 2 dosis de vacuna y si la comunidad educativa está de acuerdo en la reapertura. En ese sentido entramos en una etapa de planificación que dura 4 semanas. Luego de esa etapa de planificación, donde se constituye, se hagan las adecuaciones y se planifique y se considere que están las condiciones para poder entrar a la semipresencialidad, entraríamos a una etapa de transición que tiene un periodo aproximado de 4 semanas. Y el último, que es de estabilización, que dura 3 semanas o, de acuerdo al contexto de
del centro educativo. Explico esto porque hay mucho temor de que ya el 26 de agosto llegan de manera inmediata los niños a los centros educativos y que entra la semipresencialidad. Este esquema no es a nivel nacional, es a nivel de 154 municipios que hemos identificado de acuerdo a los datos que nos proporciona la Secretaría de Salud bajo un índice de riesgo de 0 a 5. Eso significa que la mayoría de estos centros educativos están en el área rural y que los casos de COVID-19 en su grado de incidencia son bajos, dentro de la categoría baja, media y alta que considera la Secretaría de Salud. Entonces, estamos en ese proceso de planificación para que podamos tener esas condiciones dentro de los centros educativos. Y en el caso de las instituciones no gubernamentales, también quiero aclarar que no es que todos los centros educativos no gubernamentales van a entrar al tema de semipresencialidad. Las instituciones privadas presentaron un listado de 147 centros educativos que reúnen las condiciones para que puedan entrar a este tema de semipresencialidad. Por lo tanto, los otros centros educativos privados no entran dentro de esta primera etapa o esta primera fase, sino que debemos de dejar claro, porque he escuchado en algunos lugares que los colegios privados están corriendo por hacer todos esos protocolos de bioseguridad, por ver cuáles son las condiciones que deben de tener los centros educativos, pero que en esta etapa entran 147. Sí les quiero decir algo. ¿147 a nivel nacional a nivel o solo nacional? el distrito? Es a nivel nacional, Ajá. pero sí quiero decirles, tanto a las instituciones públicas como privadas, que deberíamos ya de estar trabajando en los protocolos de bioseguridad y de retorno a clases para que en el 2022 no tengamos esa etapa de transición de meses que nos puede llevar para el tema de preparación. Entonces, me parece a mí que inicialmente todos debemos de irnos encaminando y enmarcando a esas condiciones habilitantes que requieren los centros educativos para poder atender a los estudiantes. Bueno, entonces son 3 etapas. El primero es la planificación, que es en el proceso que están ahorita. Es en el proceso. En el segundo es la etapa de transición. es la transición. Sí, aquí ya es en la etapa de transición. Ya es la implementación de los protocolos de bioseguridad, ya es cuando los niños tienen que venir a la semipresencialidad, cuando los comités de convivencia pedagógico y de bioseguridad están activos viendo cómo se va moviendo el tema del COVID-19 dentro de los municipios, pero también cómo el ajuste de la modalidad. Recordemos que los niños vienen de una modalidad a distancia, sí, y deben de ajustarse a una modalidad semipresencial. Eso significa que el plan educativo de cada centro educativo debe de ajustarse y adecuarse a la realidad de cada niño. Las competencias de los niños son diferentes a través de esta entrega de modalidad a distancia. Pero, por lo tanto, disculpe, deben de ¿cuánto ajustarse. tiempo va a tardar de la planificación que los privados inician el 16, los públicos el 26, para entrar a la transición? ¿Cuánto tiempo va a pasar para llegar a la transición? Los colegios no gubernamentales y privados, ellos ya presentaron los protocolos de bioseguridad al SINAGER adecuados y ajustados a los que tiene la Secretaría de Educación, los cuales han sido aprobados. Eso significa que las escuelas no gubernamentales estarían en su proceso de matrícula y ellos determinarían el tiempo. Las condiciones de muchas de estas escuelas privadas, las condiciones habilitantes las tienen. Sí. Sus docentes en su mayoría, o diría yo, los que van a entrar, porque es requisito, tanto el personal administrativo como docente deben de tener las 2 dosis de vacunas y deben de asegurar agua y saneamiento y situación hidrosanitaria, que ellos la tienen. Dependerá de ellos ese proceso de socialización con los padres de familia, porque aquí quiero dejar muy en claro lo siguiente: es voluntario y no es obligatorio. Es decir, ningún director de una escuela privada o pública puede obligar al padre de familia a que envíe a su hijo al centro educativo. Simplemente lo va a tener que atender a través de la modalidad a distancia de la cual ha sido. Es una voluntad o un consenso de toda la comunidad educativa ver y analizar el riesgo que hay dentro de la zona, dentro del centro educativo, y es voluntad del padre de familia enviar a su hijo, por lo tanto no es obligatorio. Después de la transición vamos a la etapa última, que es la estabilización. La estabilización, aquí es donde ya hemos probado prácticamente todos los protocolos de bioseguridad, los comités de convivencia pedagógico y de bioseguridad
se reúnen, hacen las evaluaciones y entra en una etapa ya de la normalidad, pero ojo, de la nueva normalidad. Correcto. Porque el COVID-19 vino para quedarse. Sí, correcto. Y no vamos a regresar como las condiciones que teníamos anteriormente. Por lo tanto, hay que fortalecer las modalidades híbridas. Eso significa que debemos de ir aprendiendo en atender educandos bajo la modalidad semipresencial y a distancia. O sea, prácticamente que vamos a llevar varios años con estos dos métodos, ¿verdad? El presencial y el virtual. O sea, es correcto. Esto se va a ir mezclando y vamos a llegar a un tiempo, Dios lo permita, que vamos a volver a la normalidad, pero no sabemos en cuánto tiempo. Mientras tanto, aunque esté vacunado el docente, aunque esté vacunado el personal administrativo, el uso de mascarillas para este personal es completamente obligatorio, porque van a estar frente a niños y también atendiendo a padres de familia, inclusive a niños, porque muchas veces el área de consejería, orientación, administración, que los niños van a pedir alguna situación, una vez que el padre de familia haya autorizado, llegado a un acuerdo con el director, con los administradores de la escuela, ya sea público o privado, y poder mandar a su niño a clase. Este es un proceso que no va a la carrera. Es un proceso que está bien orientado, que está bien planificado y que por ende aquí es cuando tienen que estar el maestro, padre de familia y el alumno. O sea, el tridente que le llamamos popularmente, ¿verdad? Que deben de estar permanentes. 154 municipios a nivel nacional donde hay baja incidencia de la COVID-19. En estos 154 municipios, licenciado Varela, ¿ustedes ya están completamente seguros que el personal o los docentes que están en esos centros o en esos municipios o en esos centros educativos ya están vacunados? Las condiciones para que un centro educativo pueda aperturar a la semipresencialidad son las siguientes. 1, los docentes tienen que tener sus 2 dosis de vacunación. Ese es un requisito previo. El otro es que hayan condiciones de agua y saneamiento y que hayan condiciones hidrosanitarias que le permitan poder a los niños utilizar las instalaciones tanto de agua potable como de servicios sanitarios. El otro tema es que también, como usted muy bien lo recalcó, debe de haber toda la instrumentalización de protección de bioseguridad, llamemos gel, llamemos mascarillas, llamemos otros elementos detectores de temperatura y otros que puedan ajustarse de acuerdo al contexto de cada. Y lo más importante es que la comunidad educativa esté de acuerdo. Aquí voy a ampliar sobre lo que es la comunidad educativa para que la entendamos. Está conformada por padres de familia, por directores, por docentes, por algún representante de la Junta de Agua, de la Sociedad de Padres de Familia, algún enlace de la Corporación Municipal, de las iglesias, de la sociedad civil. Este conjunto de personas son los que hacen los análisis de cada centro educativo para poder ver cuál puede ser el desarrollo educativo a nivel local. Esto no solo se realiza ahora para la apertura, la comunidad educativa siempre ha estado presente y ellos participan en la elaboración de los planes estratégicos institucionales y en los planes operativos anuales y también en ver cómo suplir algunas necesidades que hay dentro del centro educativo que permitan poder desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos son los que toman la decisión si hay las condiciones. Entonces, el personal de salud sabe el nivel de contagio que hay dentro a nivel local. El padre de familia es el responsable de decidir si envía a su niño al aula de clase o no lo envía. El docente está preparado para poder hacer la entrega del proceso de enseñanza-aprendizaje y toda esta comunidad eventualmente va a velar por la vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, tanto de padres, de docentes, como de estudiantes y de todo aquel que tenga una conexión o que tenga alguna relación directa con el centro educativo. Usted dijo una palabra que es precisa, no es algo improvisado. Esto viene trabajándose desde el año 2020. La Secretaría de Salud de Educación es experta en la entrega del currículo con sus docentes, quienes son encargados y quienes manejan el tema de salud.
es la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el SINAGER. Por lo tanto, nosotros nos apegamos a las aprobaciones que ellos puedan hacer a nivel local. Nosotros estamos preparados para poder entregar lo que la Secretaría de Educación siempre ha entregado, porque no es quien decide la Secretaría de Salud aperturar en donde pueda haber un foco de infección, un centro educativo, porque no es la expertise que nosotros tenemos, es el expertise del SINAGER, midiendo el tema del riesgo y poder determinar a nivel local si tiene las condiciones y si están las habilitantes para poder aperturar. Esas son las condiciones que deben de haber en un centro educativo para que pueda autorizar a nivel local la semipresencialidad. Ahora, no es obligatorio, ya estamos claros que no es obligatorio y que no venga aquí un maestro, un docente a querer obligar a un padre de familia a que mande a sus niños solo por librarse de no impartir la clase también virtualmente, porque tiene que atenderlo, está obligado, porque los maestros sí están obligados, porque reciben un sueldo, porque ya fueron atendidos. Muchas veces dicen que no me pagan a tiempo, pero bueno, la situación, el sistema así es, se atrasa muchas veces, pero creo que en este momento ya están, ¿sabe ustedes ya están pagando todos los maestros? Sí. Hoy al 1 de agosto ya estarían pagados todos. Ya avanzaron, no sé en este momento si ya cumplieron con el 100%, pero es bien importante. Pero sí, porque muchas veces es el mismo maestro quien motiva a los alumnos, quien motiva a los mismos padres de familia a hacer una cosa que va en contra de la misma educación. Entonces, ahí queremos dejar claro esto porque no es obligatorio que los padres de familia, va a ser algo consensuado. Correcto. El padre de familia tomará la decisión de mandar a sus niños una vez que SINAGER ya autorice la semipresencialidad, ¿verdad? Porque después no van a decir que los obligaron, que lo otro. Licenciado, aquí hay muchos centros educativos. Por ejemplo, mire, acá está una escuela donde están alumnos y les están proporcionando el alcohol, el gel y todo esto. Eso significa que ellos han estado en clase. Y así hay muchos centros educativos muy cercanos. El otro día yo andaba acá por el sector del Epaterique y en una escuela miraba aquella cantidad de niños y digo, pues, ¿y estos muchachos qué están haciendo acá? Entonces me dijeron, no, que ellos están recibiendo clases. Porque era una zona donde el contagio era bajo y ellos estaban en clase. Aquí cerca, también en la nueva capital, hay unas escuelas que han estado recibiendo clases. Yo no sé si con todas las medidas de bioseguridad o si la Secretaría de Educación ha tenido conocimiento que estos centros educativos han estado con alumnos y qué riesgo ellos han afrontado por esta situación. Sí, en ese sentido, la Secretaría de Educación definió en febrero del 2021 cuáles eran los lineamientos educativos para la trayectoria de estos educandos. En esos lineamientos establecía 3 modalidades. La modalidad presencial, que definitivamente en algún porcentaje mínimo probablemente se pueda estar dando, pero no está autorizado y no existen las condiciones actuales para poder desarrollar la modalidad presencial. La otra modalidad es la modalidad a distancia, que es la que hemos implementado, incluso por HCH se transmiten las... Sí. ¿Eso siempre se va a mantener? Eso se va a mantener siempre. Como le decía anteriormente, es decir, el COVID-19 vino para quedarse y por lo tanto el sistema educativo debe replantearse, debe ser creativo. Debemos de fortalecer las modalidades híbridas, modalidades a distancia. Esto se debe de mantener porque no sabemos el contagio hasta cuándo va a terminar. Independientemente de eso, también recordemos que necesitamos manejar habilidades para el siglo XXI. Sí. Y necesitamos tanto docentes como estudiantes que manejen plataformas, que manejen la virtualidad, que manejen la tecnología. Es decir, no podemos y no concibimos en el momento actual que los docentes no podamos entrar a esa virtualidad. Por lo tanto, debemos de establecer ese tipo de modalidad. Yo sé que a usted no corresponde la situación de la infraestructura de los centros escolares, pero que vaya la mano al trabajo de planificación, al trabajo de que ustedes están haciendo de retorno a clases, porque tiene que ver mucho esto, el espacio físico de las escuelas. En ese aspecto, ¿cómo va la reparación? Porque hay una gran cantidad de escuelas que están
completamente dañadas, otras en un 50%, otras en otro porcentaje y sucesivamente, porque como usted puede ver, nosotros tenemos muchos reportajes y muchos videos de escuelas donde prácticamente ahí no sirve para ni de bodega. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué informes tiene usted? Bueno, muy bien. Las condiciones de agua y saneamiento y hidrosanitarias son base para que podamos entrar a la semipresencialidad. Eso significa que si un centro educativo no cuenta con esas condiciones, no vamos a poder entrar a la semipresencialidad. Se va a mantener con modalidad de estancia. Hay una realidad en tema de infraestructura en los centros educativos a nivel de Honduras, que si nosotros miramos una escuela de la que usted está planteando, el proceso para reconstruir esa escuela es un proceso que probablemente lleve un año. Eso significa que en esa escuela se va a tener que seguir entregando una modalidad de distancia. Ha identificado más de 5.600 centros educativos que carecen de agua y saneamiento. Esos centros se están trabajando con fondos de gobierno y se están trabajando con fondos de cooperación. Retornando al tema que venimos el día de hoy sobre la semipresencialidad, se asegura que el 100% de los centros educativos donde se va a dar la semipresencialidad son los que van a ser producto de un análisis y que tengan esas condiciones. Por lo tanto, aquí estamos en varios escenarios. El primer escenario son 154 municipios donde se va a dar la semipresencialidad, pero que de esos 154 municipios no todos van a entrar a la semipresencialidad, van a entrar aquellos que puedan tener las condiciones habilitantes de infraestructura, como lo dice usted, condiciones de agua y saneamiento, sí, y condiciones hidrosanitarias. Entonces significa que el número puede ser reducido al final, pero ¿qué nos va a permitir el tema de la semipresencialidad? Miren, hay que aprender a convivir con el COVID-19. En varios foros se nos ha planteado que el centro educativo se convierte como el foco de infección, se ha satanizado. Pero uno sale por aquí, por Tegucigalpa y Comayagüela, y usted ve el transporte interurbano a las 5 de la tarde, cómo va leyendo. Usted mira algunos partidos de fútbol y mira cómo la población se va al mall y mira cómo la población, es decir, y ahí la población que andan son niños de centros educativos, son docentes los que andan ahí, son padres de familia, entonces no podemos como satanizar al centro educativo que se va a convertir en el foco de infección. Y quiero compartirle un estudio de UNICEF sobre 191 países que ha evaluado sus sistemas educativos y no han encontrado en ninguno que haya una relación entre la propagación del COVID-19 por tener los centros educativos abiertos versus el contagio y el nivel de incidencia que puede haber en la población. Por lo tanto, no sé por qué satanizamos el centro educativo que se va a convertir como un foco de infección cuando hay todo un protocolo de bioseguridad, cuando van a haber comité y cuando se va a establecer todo el distanciamiento y la proporción de la bioseguridad. Entonces, el tema de infraestructura es fundamental e importante. Por lo tanto, estos 147 también centros educativos no gubernamentales y privados cuentan con estas condiciones para poder atender a sus estudiantes. Ahora, licenciado, ¿cuántos alumnos se va a permitir en la semipresencialidad? Es una pregunta muy importante. Miren, el distanciamiento es como por lo general 1.5 metros cuadrados. Por lo general en una aula hay mínimo 30 alumnos, ¿verdad? Exactamente, ahí vamos. Entonces, si hay 30 alumnos en un aula de clase, eso significa que van a ser atendidos, digamos, el día lunes de 8 a 11. 10 estudiantes. Si el aula de clase permite ese distanciamiento. Si ¿De 1.5? De 1.5 metros cuadrados, que es lo mínimo que recomiendan. Entonces, ese distanciamiento es fundamental en el centro educativo. Y de acuerdo a la población que exista, se van a turnar los horarios. Eso significa que van a ser distribuidos lunes, martes, miércoles, hasta jueves, dependiendo de la... Y esto es válido tanto para públicos como privados. Es decir, ese distanciamiento es fundamental para que se pueda implementar el proceso de la semipresencialidad. ¿Y tienen ustedes que sea de primero a sexto o del tercer grado al noveno? ¿Cómo se va a manejar? Ese es un buen punto, ¿no? Es decir, hay dos, digamos, dos niveles o grados que son fundamentales. Educación media, sí, que son los jóvenes que están próximos a graduarse,
y que necesitan hacer su práctica para poder implementar. Social, muchas veces ellos hacen reforestaciones. Correcto. Otro tipo de trabajo. Para poner en práctica sus competencias adquiridas durante los años. Eso es básicamente donde se está apuntando. Y el otro nivel es primero, segundo y tercer grado, que es donde el niño desarrolla todo su proceso cognitivo, todo su desarrollo social, toda esa creatividad y toda esa autonomía. Eso significa que si el niño está siendo excluido de ese proceso y de esa construcción social, está demostrado que estos niños se convierten en los desertores del sistema educativo. Por lo tanto, es fundamental poder atenderlos en ese sentido. Entonces, esos son como los dos grados o los dos focos importantes para poder ser atendidos desde esta semipresencialidad. Muy bien. Bueno, ese es sumamente importante el tema para los padres de familia. Esperemos que estén atentos y ellos vayan con argumentos cuando tienen reuniones con los directores de las escuelas. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre de familia no va a la reunión de la escuela. Pasan inadvertidos o por cualquier razón, por trabajo, por cansancio, no van. Aunque en este momento no estén yendo los niños a clase, pero siempre hay reuniones, o al menos por teléfono preguntar cómo está la situación. Entonces, en estos 154 municipios, ¿cuándo vamos a saber qué municipios son, licenciado? Porque solo hablamos de 154 municipios de los 298, pero no nos enfocamos cuáles son los municipios que en este momento ya están visualizados que se puede iniciar la semipresencialidad. Ya están identificados y en esta semana se hizo yo le voy a compartir el listado. Ajá. Es decir, ya lo distribuimos a los medios, cuáles son los 154 municipios que... ¿De Francisco Morazán qué municipios entran? De Francisco Morazán está toda la zona sur de Francisco Morazán, como San Miguelito, Albarén, Reitoca, que es ahí donde hay menos contagios. Ajá. Toda esa zona del sur de Francisco Morazán están considerados dentro de los municipios. Algo importante. ¿El distrito central no entra? El distrito central no entra porque es donde mayor número de contagios hay, al igual que San Pedro Sula. Es donde tenemos la mayor población educativa en el país. Como las ciudades más grandes, ahí estamos cero. No, las ciudades más grandes no se va a poder porque es donde hay un mayor número de contagios. Y nosotros como Secretaría de Educación somos muy respetuosos de la información que nos genera la Secretaría de Salud y las determinaciones que hace el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para ver dónde podemos implementar. Estos 154 municipios en este momento se encuentran de 0 a 5, pero nadie nos asegura que la curva de contagio pueda aumentar en estos municipios y pasen de un índice de riesgo bajo a un índice de riesgo alto. Por lo tanto, estamos haciendo con la mayor responsabilidad los análisis de la apertura semipresencial, haciendo los análisis geográficos y epidemiológicos que se requieren. Y en muchos centros educativos hay unidocencia ahí, ¿verdad? Que prácticamente un docente es para los 6 o por los 9 grados. Es correcto, es correcto. Ese es otro punto importante también, porque la Secretaría de Educación no solo tiene un sistema regular, el que nosotros conocemos, donde está un maestro atendiendo en primaria a un grado. Sí. No, como usted muy bien lo plantea, hay modalidades y una de las modalidades es la unidocencia, donde un docente atiende ciertos grados. También se va a aplicar, si tiene las condiciones, de acuerdo a la flexibilidad de los horarios y de acuerdo a la atención que va a tener con los estudiantes. Pero también tenemos otros programas que atienden los adultos. Están las facilitadoras voluntarias que atienden a los niños de prebásica, están educación adultos, programas de alfabetización. Entonces, los proecos también que entran dentro de la estrategia porque son aquellos centros educativos que atienden de primero a sexto grado y que están en el área rural. Por lo común, estos centros que se van a reaperturar están en el área rural. Muy bien, gracias, licenciado Varela. Vamos a hacer la pausa y el retorno, Dani Acosta. Usted me pone el teléfono para poder conversar con los padres de familia o con los niños también. Si hay algún niño que quiera hacerle una pregunta al licenciado Varela, de qué duda tiene, de cómo va a afrontar esta semipresencialidad, los padres de familia, qué quieren preguntar, qué quieren saber, porque
para nosotros lo tenemos casi claro cómo se va a manejar todo esto, tanto los centros educativos privados como los públicos. Cuando la Secretaría de Educación habla centros educativos no gubernamentales, son los privados, donde usted paga para que su alumno, para que su hijo pueda tener el pan del saber. Y los gubernamentales son los de no pagamos literalmente, ¿verdad? Porque siempre hay que pagar algo para la aseadora, para el vigilante, para pintar la escuela, muchas cosas que siempre tienen que darse ahí, pero eso ya lo sabemos que siempre ha sido así. Vamos a ir a la pausa y volvemos ya con línea abierta para que los amigos televidentes puedan hacer sus preguntas, sus dudas al licenciado Varela y poder conversar más sobre esta retorno a clases con la semipresencialidad, que creo que ya es tiempo que los alumnos se reencuentren con sus compañeritos en la escuela, pero que también la educación de cómo mantenerse con las mascarillas debe ser desde la casa y que sean siempre ellos bien, pero bien disciplinados en el centro educativo. Vamos a la pausa, volvemos.